Hubo un momento en la historia en que Miguel de Cervantes no era conocido por ser el autor del Quijote. Fue un hombre que durante 5 años vivió lejos de la gloria y de las letras. 5 años que marcaron para siempre toda su obra, su enjuta figura, su ingenio mordaz y su lenguaje. Aquella etapa es una de traiciones, cuevas ocultas, misiones encubiertas y cartas cruzadas entre enemigos. Un capítulo enterrado durante siglos que nos enseña a un Cervantes alejado de las letras. Nos cuenta la historia de un prisionero, conspirador y espía. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre otros detalles de la impresionante biografía de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel, un relato de resistencia, ingenio y libertad. Todo en El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, ya disponible en cines. En 1575, un joven Miguel de Cervantes regresaba a España tras años de servicio militar en Italia. Viajaba junto a su hermano en la galera Sol y transportaban cartas de recomendación firmadas por Juan de Austria y el duque de Sesa, credenciales que le acreditaban como soldado valeroso y aspirante al servicio del rey Felipe II. Sin embargo, Cervantes nunca completó aquel viaje. Cerca de las costas catalanas, la galera fue atacada por corsarios berberiscos y llevada a Argel. Así fue como comenzó un largo cautiverio que marcó para siempre la vida y obra del futuro autor del Quijote. Durante el siglo XVI, Argel era uno de los principales enclaves otomano-corsarios del Mediterráneo occidental. De hecho, funcionaba como base de operaciones del corso musulmán, que capturaba barcos cristianos y secuestraba a sus pasajeros. Una vez capturados, los cautivos eran vendidos como esclavos o retenidos a la espera de rescate. De los 20.000 cristianos que en aquella época se encontraban prisioneros en Argel, Cervantes era uno de ellos. Las cartas que portaba, de hecho, no le ayudaron a pasar desapercibido, sino que elevaron su valor como rehén. Sus captores creyeron tener a un personaje de alto rango y por ello fue entregado a Dalí Mamí, un griego convertido al Islam y uno de los corsarios más temidos de Argel. Después, Cervantes se terminó convirtiendo en siervo del dey Hazán Bajá, gobernador otomano. Fueron 5 largos años de cautiverio, desde 1575 hasta 1580. Cervantes intentó escapar al menos en 4 ocasiones y todas ellas fracasaron. Siempre asumió la responsabilidad protegiendo a sus cómplices, lo que le valió castigos severos, pero también admiración por parte de los otomanos. De él decían que tenía un ánimo de caballero. Aquella etapa marcó y transformó a Cervantes, no solo por el sufrimiento físico y psicológico, sino por el aprendizaje. Aprendió a convivir con culturas diversas, musulmanes, judíos, cristianos. Observó mecanismos del poder otomano y la organización corsaria desde dentro. Sus memorias, por desgracia, nunca fueron escritas, pero su experiencia quedó cifrada en obras como Los baños de Argel, El trato de Argel o en ciertos pasajes del Quijote, como el relato del cautivo en la primera parte. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo convirtió todo esto a Cervantes en espía del Imperio Español? A su regreso a España en 1580, tras ser rescatado por los padres trinitarios mediante pago de 500 escudos, Cervantes era ya mucho más que un veterano y exprisionero. El Consejo de Estado conservó informes de inteligencia en los que se mencionaban sus declaraciones. Ahí Cervantes proporcionó información detallada sobre las defensas de Argel, el número de galeras, la situación política de Hazán Bajá, movimientos y rutas de corsarios e incluso datos sobre la moral de las tropas. Todo esto recogido en documentos del Archivo General de Simancas, donde también se indica que sus informes se usaron en los planes de Felipe II para una posible acción militar sobre Argel. No es una exageración afirmar que Cervantes actuó como informante o espía. En el contexto del siglo XVI, los cautivos eran una de las fuentes más valiosas de información sobre territorios enemigos. Cervantes, con su experiencia directa, su memoria prodigiosa y su capacidad de observación, fue clave en la planificación política del imperio. Pero además, Argel fue un episodio decisivo para su visión del ser humano, de la libertad y del poder. Se convirtió en un escritor con una mirada desengañada pero compasiva, y sin duda en alguien que entendió como pocos la maquinaria del imperio y la fragilidad de sus enemigos. Cuando en 1581 Felipe II conquistó Portugal, Cervantes pidió un puesto administrativo, pero fue rechazado. Pese a ello, su nombre quedó registrado entre los que sirvieron al imperio más allá de las armas, con su palabra, su memoria y su inteligencia. El cautiverio de Cervantes no solo cambió su vida,
le transformó en un valioso testigo de su tiempo y en un importante informante del imperio. Una vida forjada entre la espada, la pluma y los muros de una prisión extranjera. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre otros detalles de la impresionante biografía de Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel en El Cautivo, ya disponible en cines. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.